A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bueno, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy terminamos la primera parte en Mateo 24. Entonces, hoy lo tomé para hacer un repaso y la clase va a ser tan corta o tan larga como ustedes intervengan. Punto. Como ustedes intervengan, la clase va a ser larga o va a ser corta. Ok. Entonces, Ujú, vamos a empezar hasta llegar a Mateo 24. Podemos usar la Biblia y vamos ujú, a comenzar desde la entrada triunfal a Jerusalén. ujú. Entrada triunfal el sábado. Ujú. Purifica el templo Sí, el domingo. el domingo. El Ujú. lunes discute con los Discute con los fariseos. fariseos. Ujú. El martes descansa. Descanse. Claro, descansa él, pero Judas va y lo Sí. negocia. Y se va con, ajá, sí. Y Ujú. el miércoles que entra, hace la Pascua y en la noche muy entrada lo toman, Correcto. lo arrestan. ¿Entiendes? Entonces, Ujú, ujú, jueves lo crucifica. Entonces, jueves, viernes, sábado y resucita el domingo. ujú. Ok. Sí. Ujú. Entonces, cuando llegamos, sí, pues entonces siempre hay que repasarlo, ¿no? Para tenerlo Sí, 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 claro. sí. Ujú. Entonces, cuando Sí. él está en el templo, que va saliendo el lunes, después de esa discusión tan grande que tuvo con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, y todo eso fue en el templo, Ujú. cuando se iban, cuatro de sus discípulos le preguntaron, le enseñaron el templo, ¿sí o no? Sí. Ujú. Ajá. ¿Qué le dijeron los discípulos al Señor en cuanto al templo? Que qué hermoso era. Ah, exacto, esa Qué era hermoso es. la, Ujú, la honra, la ujú, gloria, el ujú. orgullo La gloria del santo templo. religioso. Ujú. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ajá, los discípulos le dicen eso y él le dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Eso fue en Ujú. Mateo qué? 24:2. Ajá, 24:2. Vámonos, Cuatro. unidos, Bueno, uno y dos. unidos, ajá. Ujú, Ajá. ujú. Y después salieron de ahí, estamos hablando de Mateo 24 y saliendo de ahí, ¿qué pasó? ¿Para dónde se fueron? Subieron, llegaron al monte de los olivos, Ajá, ¿dónde quedaba el Monte de los Olivos? Lejos, al, cercano, cerca del templo, no estaba muy cerca lejos del del templo. templo. De hecho, desde el Monte de los Al Olivos monte se de los veía olivos. el templo. Sí, Abajo estaba lo que llamaban el en, jardín en un jardín de Getsemaní. de Getsemaní. Ajá. Ujú. Entonces, Ujú. y el monte tal. Y desde ahí, ¿qué Claro, le el desierto. preguntaron los discípulos? Los discípulos se le acercaron y dijeron, ¿cómo sabemos cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida Ajá. y del fin del siglo? Esa fue la pregunta que dio pie a Mateo 24 y a Mateo 25. ¿Cómo Ujú. sabemos que fue Mateo 24 y 25? Alguien que me lea Mateo 26. Estamos haciendo un repaso, recordándonos. ¿Cómo sabemos que solamente la respuesta se llevó, abarcó capítulo 24 y capítulo 25? Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, Ajá, sabéis que dentro de 2 días Ujú. se celebra la Pascua y ok, el Hijo del Hombre será entregado para ser ok. crucificado. Fíjate como dijo él, como dice el pasaje, cuando hubo acabado Jesús todas estas Todas palabras. estas. ¿Cuáles palabras? La que estuvo hablando en Mateo 24 y 25. Ajá. Acabado Jesús. ¿Ves? Se da cuenta que, fíjate que Las poniendo de la atención, explicación del templo, pues, ajá, sobre el templo. poniendo atención a lo que la misma palabra dice, uno puede deducir.
Maestro, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que él Ujú. acababa de decirle, ¿verdad? De Que que no no quedara piedra quedaría sobre piedra. piedra sobre piedra que no Ujú. fuese derribada. Ujú. Pregunto, ¿eso se cumplió? Sí se cumplió ¿Cuándo se cumplió? en el año 70 Y se ¿Por qué se cumplió cumplió? con el ejército romano dirigido por el general Tito. Ajá, en el año porque, 70. ¿qué Cuando pasó? Écheme el destruyeron, cuento. se habían levantado también, ya los romanos Tito, estaban hartos porque se habían levantado también en rebelión. Muchas veces a los hebreos, Jerusalén. los judíos, ellos ya estaban ya hartos y entonces ahí enviaron al general Tito para que entonces los pusiera a ellos ahí en control y para que se cumpliese lo que estaba escrito también, que lo que fue en Isaías. Entonces, y ahí fue que entonces destruyeron el templo y le pegaron fuego y se comenzó a derretir el oro con el que Ujú. estaba cubierto de las paredes y muchos de los, ¿sabes? Todo lo que ellos tenían en oro ahí y ellos tuvieron que ir sacando las piedras Ujú. unas Sí, por el una lugar para poder santo. recopilar todo, recoger Exacto. todo el Ujú. oro que había. Ok. Y habíamos visto que la profecía de Jesús tuvo dos cumplimientos. Cuando él dijo, cuando veáis la Sí, abominación señor. desoladora de la que habló el profeta Ay, Daniel, el que lea Daniel. entienda. Entonces habíamos visto que, dice Lucas, cuando veáis a Jerusalén rodeada de Ah, ejércitos, entonces la abominación desoladora, cuando Daniel fue que Antíoco Epifanes IV de Siria contaminó el templo, o sea, entró a Jerusalén con grandes sacrificando, ejércitos, contaminó el Pan. templo. Entonces, Ujú. sacrificando un cerdo. ajá, entonces dañó, contaminó el templo. Entonces Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora Ujú. de la que habló el profeta Daniel, el que Ujú. lea entienda. Y Lucas, haciendo la comparación, dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada Rodeada. de ejércitos, el que esté en los campos, ¿qué pasa? Que no regrese a su No casa. regrese a Jerusalén, el que está en la No, azotea no vuelvo a la ciudad. no entre a Ujú. la A la casa, ciudad. ¿verdad? Porque No, habíamos no hablado baje a su casa. que porque Ujú. Jesús dijo, el que esté en la azotea no entre a su casa, sino por ahí mismo coja camino. Habíamos dicho que todas las casas para aquel entonces tenían la Ujú, escalera por fuera. ujú, ujú. Fíjese que es tanto así que Deuteronomio da, o Sí. Levítico, creo que es Deuteronomio, da una orden que cuando se hicieran las casas tenían que ponerle como unas barandas. Ujú, ¿Por qué? Porque si alguien subía y se Ujú. caía, el culpable, el responsable era el dueño de la casa. Más si tenía la baranda, ya el dueño, y se caía alguien, ya el dueño de la casa no era responsable. Entonces, ¿por qué? Porque Ujú. cualquiera de afuera podía subir al techo. De hecho, ujú. cuando Jesús estaba en su casa en Capernaum, que no cabía la gente, ¿por dónde fue que le metieron el Por paralítico? el techo, el Ajá. paralítico por el Ahora la techo. pregunta sería, fíjate, Subieron por las ¿verdad? escaleras. Si uno no conociera ese detallito de que todas las casas tenían la escalera por fuera y podían subir, la pregunta sería, oye, pero si no Ujú. cabe la gente, Ujú. si no lo dejan entrar, ¿cómo subió esa gente al techo con un paralítico tan sencillamente por las escaleras que estaban afuera? Y que ellos también utilizaban mucho el techo. O sea, que Ajá. aquí nosotros tenemos el techo como protección nada más, Ah, pero no. allá en aquel tiempo, y no sé si Ponían todavía a lo usan, secar el pero grano, el trigo, la ujú, cebada, inclusive los cueros de los animales también lo ponían a secar al aire libre. ujú, Guardaban también ciertos alimentos ahí en envases grandes como pipotes. ujú, O sea, ellos usaban mucho el techo. Ok, ujú, entonces vemos entonces que Ujú. Jesús dijo, el que esté en la azotea cuando vea esos ejércitos, vaya. Váyase, no entre a buscar nada a la casa. Y Josefo narra en la guerra de los judíos exactamente que muchos cuando vieron el sitio
que el general Tito dio chance para que se fueran. Muchos se escaparon, muchos se fueron y salvaron De su vida. 92.000, ¿Ves? creo que fue. Y más bien los que se quedaron, aproximadamente 1.100.000 según Josefo, fueron muertos. Ellos se refugiaron en el templo cuando Templo. entraron a Jerusalén y el general Tito les mandó a pegar fuego. También dijo Jesús, orad a Dios para que vuestra huida no sea en En invierno ni invierno en día ni de reposo. sábado. O sea, ¿Ves? Entonces ahora esa Día de parte de la reposo. profecía se cumplió, pero habíamos hablado que la profecía, no todo el tiempo, pero en varias ocasiones tiene un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. Habíamos puesto el ejemplo doble cumplimiento. del libro de Isaías cuando dice aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Esa profecía se la dieron, si mal no recuerdo, al rey Acaz cuando venían los enemigos para matarlo, para tomar Israel. Y entonces, pero también se cumplió cuando el Señor Jesucristo. Vendrán tiempos, vendrán tiempos en que viene ese problema para Israel. Bueno, pues después que él empezó a practicar con ellos, Ujú. a darle la respuesta de lo que iba a estar sucediendo, cuando ellos le preguntaron, que es una sola pregunta, pero que se podían dividir como en tres, o sea, o en dos, que cuando sucederán estas cosas, que se refiere a lo que es la destrucción del templo Ah, y de la venida de Jesús, y ahí Jesús empieza a hablarle de las señales ajá, que muy van a bien. acontecer antes de la segunda venida de Jesús aquí en la tierra, ese evento que mucha gente pues confunde. Y Jesús le estuvo hablando de señales antes del fin. Le dijo, no, es que los últimos tiempos habíamos hablado que los últimos tiempos comenzaron cuando Jesús vino. No es Ujú. que es ahorita, no, ya según Hebreos 1:1 dice que Dios hablando en el pasado a nuestros padres por los profetas y hablando de muchas formas y maneras, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y Juan también dice que estamos en los últimos tiempos. Y cuando Jesús habla que hay guerra y rumores de guerra y nación contra nación Hambre, pestilencia, y reino contra reino, pestilencia, terremoto, que eso es principio principio de de dolores. dolores. ¿Entiendes? Sí. Principio. Nosotros estamos en principio de dolores, Ujú, porque la señal sin equívoco es la que está en Mateo 24:14. ujú, ¿Qué dice ujú. Mateo Ujú. 24:14? ¿Quién lo Y lee? será Y, se- predicado este y será evangelio del predicado reino. este evangelio Ujú. Siga, en pastora. todo el mundo, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ajá, entonces vendrá el fin. O sea que Ujú. mientras el Evangelio no haya arropado a todo el mundo, que con la tecnología que tenemos ya está dando una zancada, unos brincos Ujú, grandes, no es el fin. Y esta guerra Ujú. y rumores de guerra, principio de dolores. Principio de Fíjese, dolor. fíjese que todos veíamos prácticamente en vivo los misiles que se mandaban para allá y los misiles que se mandaban para acá. La no, para tecnología, allá todo fue allá, gracias a Dios. sí, pero la No, tecnología yo sé. nos Ujú, permitía ver eso. sí. Ujú, Y la tecnología va avanzando que va a llegar un momento que todo el mundo tendrá algún dispositivo Ujú. y podrá ver todas las cosas en vivo, porque la Biblia dice que cuando Jesús venga, todo ojo todo ojo le verá. le verá. Entonces dice Ujú, y una de las señales de estos últimos tiempos, que son principios de dolores, es que habrá muchos falsos profetas. Entonces vemos acá que el Señor habla que se levantarán falsos profetas y entonces la profecía que hay ahorita de negocio, de avanzada, y lo último que vi hoy fue el ministerio maquillaje. de maquillaje. De maquillaje. Yo como sé limpia zapatos, voy a poner ministerio de limpia zapatos. Y entonces, Ay, hermano, Limpia bota. entonces esto tenemos que tener cuidado nosotros. Y entonces saca también de contexto esa parte que dice mal, que
persevere hasta el fin, este será Este salvo. será salvo. Acuérdese, hermano, que en los últimos tiempos, después que el anticristo engañe a la gente y al mundo entero, que él sea, Ujú. reclame como Dios, empezará la persecución, sépalo. Fuerte, pero ya la iglesia no está acá. Ya la Ujú. iglesia no está. ¿Dónde está la iglesia? Ella nos enseña En el cielo. en el cielo, en el tribunal de Cristo. Fíjese que como dice claro Apocalipsis 19, alguien que me lo lea comenzando el 2, el 1, el 3. Después que nos dan los galardones, los premios, de acuerdo a lo que hicimos, 2 Corintios 5:10, la iglesia no aparece más, sino después de los sellos, después de la tribulación, después de la angustia, en Apocalipsis 19. Después que pasan todos los sellos, mire lo que dice Apocalipsis 19. ¿Quién lo tiene? El 7. ¿Ah? El 7. Gocémonos. El 7. 7. Gocémonos y alegrémonos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha Ya preparado. Ok, preparado. párate ahí. Fíjate cómo comienza diciendo el capítulo. Después oí una gran voz No, no, del cielo. no, Ah, no, no, no. ¿cuál capítulo? El, ¿19 o cuál? el 19, estamos en el 19. Pues así dice, después de esto oí una gran Ajá. voz Después de de Después gran de esto multitud hay una en el gran voz. cielo. Cuando usted lee para atrás, ¿qué es esto? Bueno, después de esto, ¿qué es esto? Cuando usted lee para atrás, por eso es que hay que leer la Biblia con calma, que después Sí, de aquí esto, dice el o sea, después de los 18. juicios, Ujú, después de todo eso, es que viene las bodas del Cordero. Han ujú, llegado las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta? Entonces, no puede ser que liguemos venida si ahora es que venimos, ¿verdad? Ahora es que venimos con el Señor. ¿Por qué, ujú. hermano? Porque fíjese como dice, después dice el 9 y el ángel me El dijo, ángel me dijo, sí, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas, o sea, la pachanga está buena, ¿ves? ajá, Y después el 11 dice, después de la cena, primero las bodas. Después la cena, el 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo y el que lo montaba se montaba se llamaba fiel y llamaba verdadero y fiel y con verdadero justicia fuga y Jesús. pelea. Ah, ¿quién será ese? Según el verso 13. Jesucristo, Mire cómo dice el verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el el Verbo de Dios. verbo de Y los Dios. ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, ahí estamos metidos, blanco y Ujú. limpio, le seguía en caballo blanco. Yo nunca he montado un caballo, pero ahí voy a De venir. verdad. Pero como vengo en bajada, no hay problema. Yo me abrazo a ese caballo. O sea, Ellos van a ser lo que le tranquilitos. quiero decir, hermano, que viene el rapto, que no tiene señal, puede ser hoy mismo. Ujú, Y partimos a la presencia del Señor a que el tribunal de Cristo, como le dije, que es un tribunal de ujú, recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Ese tribunal es un tribunal de recompensa, de premiación, así como cuando se premia quién fue el mejor que cantó, quién fue el que mejor bailó, quién fue la mejor, la reina, ¿entiendes? ujú, Y esa palabra malo es malo de utilidad. No, lo que hiciste no tenía ningún valor, no lo hiciste con oro, piedra preciosa. Entonces él pierde todo su trabajo porque lo hizo con heno, paja y hojarasca, pero él dice la palabra, pero él mismo será salvo como el que escapa del fuego. ujú, Entonces, que nos den o no nos den, bueno, ya eso lo verá el Señor. Después viene después, y aquí abajo los juicios, que los sellos, y para allá, y para acá, para ujú. arriba y para abajo. La copa. Ujú, Hermano, y después viene las bodas después de esto, después que esto que aquí abajo, allá arriba, las bodas del Cordero, la novia, y después viene la cena. Ajá, y después que terminemos la cena, ahora venimos, ¿a qué venimos? Con Jesucristo. Mira, el pequeño. Si usted lee el capítulo 20, a reinar por ujú, mil por años. 1000 años. Ujú, Eso es que viene. Y venimos con nosotros. Y lo que vamos a ver la semana que viene, entonces es el juicio a las naciones. ¿Ves? ujú. Porque aquí, ¿a quién va a reinar Jesús? ¿A quién va a gobernar? A las naciones que queden para aquel A las entonces. Ujú, naciones. ujú. ¿Ves?
Entonces ellos se van a multiplicar y ¿a quién va a engañar a Satanás después de 1000 años? A esa gente A que eso. multiplicó. Satanás va a ser atado. Ok, Satanás va a ser tremendo. Y atado los y juicios, después. hermano, no es algo fácil. Lea ahí lea, no, escuche una enseñanza que monté que se llama Eventos del Porvenir. Si no Es hubiese luz, Apocalipsis 9:9, hermana. Ajá. el Fíjate, 9, ajá, y 14. murió. ¿Perdón? 9:14 para explicarle. Léame el 9:14 al 15. Apocalipsis 9. Sí, 14 al 15. Estábamos en el 8. Ajá. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Oh, la tercera parte de los hombres. Fíjese que hay 4 demonios que están atados. Dice que son ángeles, pero están atados. Que Dios los tiene ahí guardados están preparados para la hora, día, mes y año. Ujú. Lo van a soltar a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Sabe lo que es eso? Le voy a poner un ejemplo. Ahorita, según los cálculos demográficos, somos 8.065 millones de personas. Quítele los 65, vamos a redondear para que nos cuadren las cosas más rápidas. Vamos a suponer que somos solamente 8.000 millones de personas. Oiga, la tercera parte son 2.666.000 millones. 666.666 personas. ¿Sabes lo que es eso? Ujú. ¿Sabes lo que es eso? Entonces hay gente que dice, no, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces estos Ujú. 4 ángeles lo van a desatar para matar la tercera parte de la humanidad. O sea, no es fácil lo que viene. No es Ujú. fácil, viene Ujú. juicio durísimo. Ujú. Entonces damos Ujú. gracias a Dios por su misericordia, por su amor y por su bondad, que estamos nosotros en los caminos del Señor. Estamos nosotros en sus caminos por la gracia de Dios. Acuérdese que Dios usó de nosotros misericordia que era no darnos lo que nos merecíamos, la condenación. Y Ujú. después nos dio gracia que era darnos lo que tampoco merecíamos, es la Ujú. vida eterna. O sea, ¿ves? Amén. Así que gocémonos y alegrémonos en el Señor y dejemos entonces esas faltas que está hablando aquí Mateo, que todo esas señales, usted y yo debemos tener cuidado, Ujú. que nada de eso esté afectando nuestra vida y como líderes, que nosotros no tengamos a gente con profecía loca Ujú. y palabras raras y extrañas y el hablar en lengua, que yo no estoy en contra de hablar en lengua, porque eso es un don dado de Dios, pero sépalo usar. Si no hay intérprete en la congregación, dice la Biblia, calle. Que calle. Ujú. Eso es para Pablo uno. dijo, yo hablo más en lengua que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 en lengua. ¿Sabes lo que es eso? Ujú. Entonces, aquí dice en el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán Ujú. grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mire, para los escogidos para aquel entonces no lo van a engañar, pero si fuera posible, pero no lo es, porque los escogidos están guardados en Dios. Por eso usted Amén. y yo tenemos que estar tranquilos. O sea, aunque nosotros no vamos a estar para esa fecha, Por eso le voy a preguntar, ¿esos serán los 144.000 que no tiene sabemos. reservado? No Podría sabemos, o ser. sea, no se sabe. Ok, No, yo, ok. porque aquí no dice de tal Sí, por manera eso sí, que ni si en fuera otro posible, tampoco. Que aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, así que si os dijere, mira, está en el desierto, no salgáis, o mira, está en el aposento, no lo creáis. Ujú. Entonces, hermano, hay que estar apercibidos, sí, porque Ujú. son cosas que se nos meten sutilmente. Y a nosotros como seres humanos nos gusta el misticismo, el wow,
el milagro. ¿Ve? Una Entonces falsedad. sigue diciendo el 24, lo que estamos es el 29, 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahí sí estamos, el libro lo nombra acá, las señales, el sol se Sol se oscurecerá oscurecerá y la y la luna no dará su luna no resplandor. dará su resplandor. Esta es la clase de hoy, ¿verdad? Y las estrellas caerán del Del cielo, cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. como vida. Eso lo estudiamos la pasada. Entonces, eso no es un evento de un día. Eso no es un evento de un día. Eso para la gente van a ser fenómenos. Ujú. No Fenómenos, son eclipses ni lunares ni no, no, solares. no, Es que fenómenos se apaga. atmosféricos. Algo Ujú. pasa. Hermano, y la gente, esto es señal para que no quede nadie de que yo no supe, yo no vi. Aquí está Jesús diciendo, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. O sea, hay algo extraño. Y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Y eso, la gente, y fíjense que el 30 como dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre El en el Hijo del cielo. Hombre. Hay una señal. A lo mejor digo yo, ya viéndolo cuando lo que leímos que viene en el caballo blanco Sí, ya después que montado, pasara todo. Ajá, sí. entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Wow, qué tal. Ujú. Con poder y Y gran gran- Y gran gloria. gloria. Hermano, y con todo esto, mire, se me olvidó leerle, vamos a otra vez a Apocalipsis capítulo 9. Lo que le estoy dando una idea para que se nos abra toda la mente. Ujú. ¿Cuánto fue que dice el ángel del versículo 14 que van a morir? Una tercera parte. Tercera La parte. tercera parte. Ay, mire lo que dice. Y Ah, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. El 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Oh, viendo morir la tercera parte de la humanidad, viendo esas plagas, viendo esa mortandad. Hermano, la gente Ujú, siguió en su adulterio, en sus fornicaciones, en su idolatría, adorando a los demonios, no se arrepintieron de sus malas obras ni de sus homicidios. De su homicidio. ¿Se da cuenta? Y lo estamos viendo, mi apóstol, ahorita, Ujú. la gente con la mortandad del COVID, Por eso es que se puso peor. Jesús decía, yo soy el camino, el que a mí viene y nadie venía. Yo soy el pan de vida y nadie quiere. Yo soy la puerta y nadie. siempre. Ujú, Porque toda esa gente está muerta en delitos y pecados. Ahora, ellos ujú. no lo están haciendo engañados. A ellos les gusta ese pecado. Entonces, ¿por qué van a condenación? Por su pecado. Porque ellos se gozaron en la maldad. ¿Qué nos tocaba a nosotros cinco que estamos acá? También nos tocaba ir allá. Nosotros estábamos también de espaldas a Dios, muertos en delitos y pecados. Hermano, y Dios tuvo misericordia y nos dio fe para creer y por gracia somos salvos. Y aquí estamos. ¿Ves? Ahora, el que haya Amén. gente dentro de la iglesia que no te agradeció de Dios, bueno, ya eso no son gente de la iglesia. Serán Ujú, gente de la organización como iglesia, ujú, pero iglesia como cuerpo de Cristo, no. ujú, Fíjense que en estos días pude entender algo. Ahí en Mateo, a buscar la cita que dice, pastor, pues usted no está paseando para allí y para acá, le estoy recordando. está bueno, pastor. No, yo no me quejo. Está bueno, está bueno, está bueno. Mateo, esa parte donde dice, nunca os conocí apartado de mí, creo que es Mateo 7.
Muchos me dirán en aquel día 7:22, Señor, Señor, no 23. Ujú, profetizamos en tu nombre ujú. y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué hicieron esa Ujú. gente en el nombre de Jesús? Profetizaron, Profetizar. echaron Ujú, fuera demonios ujú. e hicieron Ah, Y muchos milagros. milagros. No Ujú. pocos, muchos milagros. La respuesta es, y entonces les declararé, nunca os Ujú. conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Fíjate que la explicación que yo había recibido, que sirve y cuadra, es que nunca, no es que Dios no lo conocía porque Dios conoce todo, sino nunca fuiste parte de mi cuerpo, De su cuerpo, nunca exacto. fuiste Ujú, parte de mi iglesia. ujú. Y se acuerdan una gente por allá en el libro de los Hechos que echaba fuera demonios. Ah, sí, sí. Ujú. Y la iglesia católica tiene su gente llamada los exorcistas, ¿entiendes? Y Deuteronomio 18 habla de falsos profetas que aún cumpliéndose lo que ellos digan, Dios dice, no le creáis, no le Ujú. creáis si lo que dijeron, aunque se cumpla, los aparta de mí, no le creáis. Entonces hay gente que puede profetizar, hay gente que puede echar fuera demonios, hay gente que puede hacer milagros, porque el falso profeta no hace milagros. Pero vamos a la Biblia. Ah, Cuando, sí. cuando Moisés tiró la vara, ¿qué hicieron los brujos? También hicieron lo mismo y Es un salieron dos milagro, serpientes. es un milagro, ¿sí o no? Un milagro es Sí, todo lo que va contra Ujú. las lo leyes de la natural. naturaleza. Ujú. Tiraron una vara y se convirtió en serpiente. Ah, entonces sí podían hacerlo, o sea, y nada de eso. Pero Y con todo y convertir el eso, agua en sal. pero con todo y eso, a mí me quedaba la cosita, ¿no? A mí me quedaba la cosita, pero bueno. Recibo, me gusta esa explicación, la doy. Hasta que en estos días leyendo me encontré con Primera de Corintios 8:3, alguien que lo lea. Primera de Corintios 8:3. Uno ama a Dios, es conocido por Ah, él. léemelo eso en primera, en versión Dios habla hoy. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Oh, entonces mira lo que está diciendo acá. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Si dice nunca os conocí, y léeme otra vez Primera de Corintios 8:3. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esta gente que hacía milagros, Amado, echaba fuera demonios, que profetizaba, no amaba a Dios. amado a Dios. Por eso, porque aquí dice que si alguno ama a Dios, Dios lo Ujú. Dios lo conoce, ama, lo Dios lo conoce. ama. Entonces, eso es lo que vemos, que hay gente que profetiza por intereses, hay gente que profetiza por dinero. Hay gente que echa fuera demonios por buscando nombres, rangos, títulos. Fármaco. Hay gente que enseña por esa misma intención, ¿entiendes? Y los demonios Ujú, hacen Ujú. milagros, pero en su corazón no está el amar a Dios. Se toman la gloria para sí. ujú, En su corazón, que lo conocen ellos nada más y Dios, no hay amor de Dios. Siguen pecando a sabiendas que lo están haciendo mal, a sabiendas que están engañando, a sabiendas que están dando una falsa profecía, manipulando. Yo les recomiendo una película, no le va a caer bien, pero sí le va a abrir los ojos. Búsquela en internet, se llama Salto de Fe. El hombre cómo robaba, cómo estafaba, y había gente que recibía milagros. ujú, Salto de Fe, eso tiene que estar en internet, busque esa película, Salto de Fe. ujú, De aquí de Estados Unidos también otro estafador más. Entonces, hermano, hoy los hay más todavía, hoy se han multiplicado. Y a mí lo que me entristece es que los líderes, yo cuando voy a un sitio y veo que algo no está cuadrando, yo le pongo la mirada a los líderes, porque está ujú, bien que el pueblo grite, ¡ah! Pero ¿y el líder? Cuando veo que también el líder apoya, pues lo llevó al río. ujú. ¿Ves? Entonces, mis hermanos, claro, uno se tiene que quedar callado. Pero ¿para qué estamos aprendiendo de la Biblia? Para seguir compartiendo, ¿no? No puedo hacer nada en contra, pero tampoco voy a dar mi aprobación. Me quedo callado, me quedo callado.
¿Entiendes? Yo voy a respetar, pero no me montes eso a mí, ¿ves? Porque para eso estamos aprendiendo la escritura. Aquí hemos aprendido de que Jesucristo habló respondiendo a dos preguntas: ¿qué señal habrá? Dinos cuándo serán estas cosas, Las lo del cosas templo, y qué señal habrá de tu venida. Entonces, Mateo de fin del 24 y siglo. 25 responden de eso. Vamos a ver que Mateo 24 habla sobre el templo y sobre las señales de la segunda venida. Pero 25 ya no habla de señales, 25 ya habla de lo que él va a hacer cuando esté acá. El juicio de la Las nación. palabras. Va a hablar fíjese, vámonos rapidito ahí para darle un pequeño esbozo, vámonos a Ujú. Mateo 25, pues. Fíjese, Mateo 25, acuérdese la pregunta, repítame la pregunta que le hicieron a Jesús. Eh, ¿Cuándo sucederán estas cosas y qué señales de su venida y del fin del siglo? Ajá, entonces la primera parte le responde, aquí está, ya di lo del Ujú. templo, ya di las señales, falso De la profeta, venida. Ujú. hambre, guerra, pestilencia, pero esto no es el fin, sino principio de dolores y será predicado el evangelio del reino, ok, ¿verdad? Ujú. Ahora, viene ahora lo del fin del siglo vuelve a hacer la pregunta porque quiero que quede claro. Ajá. ¿Cuáles Léalo, señales léalo, hay? léalo, no hay Ay, apuro, no ok, hay está apuro. bien. Fin de siglo y las señales. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Le preguntaron. Ok. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y de fin del Ajá. siglo? Ya terminamos El fin la del de señales. Ajá. Ahora viene, ¿cuál sería? La del fin. Fin del siglo. Entonces Mateo 25, que entonces él Del siglo. explica. Entonces el reino de los cielos será Era semejante. El semejante reino de los cielos. ¿Dónde está la iglesia? en el cielo. Ya se fue. Ya hubo Ujú. el rapto, ¿verdad? Sí, ya Ya le estamos en está los hablando cielos. de venida. Entonces, como, bueno, ya vine, entonces te va a explicar, no lo voy a explicar ahorita, pero te va a explicar lo de las 10 vírgenes, pero ya sabemos que no me puedes aplicar esto al rato. Porque para empezar, el aceite supuestamente significa el Espíritu Santo, quiere decir que yo puedo comprar el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Si dice que el aceite representa el Espíritu Santo, ¿dónde lo voy a comprar? Por decir algo. Ajá, pero después que hablamos de las 10 vírgenes, vamos a suponer que hablamos, viene la parábola de los De talentos. los ¿Cómo talentos. dice el 14? Porque el reino de los cielos es como un hombre Porque el que reino de los yéndose cielos lejos, es como un hombre que llamó a su siervo y los entregó sus bienes. Ajá. Porque el reino de los cielos, fíjate que ya está hablando lo que va a ser acá y habla. ujú, Y después que viene, después que habla de eso, el juicio de las naciones, ajá, 31. entonces, ¿cómo dice el 31? ¿Cómo dice el 31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Dios mío, eso está demasiado de claro, ¿vale? Ujú, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas serán delante de reunidas. él todas las naciones. Bueno, y después hablamos de eso, no se lo voy a explicar hoy tampoco. Lo que estoy dando Ujú, es el bosquejo de que se da cuenta que Jesucristo viene a juzgar a las naciones que quedaron por aquel entonces. Entonces, unas serán quitadas y otras serán dejadas, ¿verdad? ¿Cierto o falso? sí, cierto. Unos serán ¿Cierto? tomados, otros dejados. Ujú, Ajá, entonces los que son dejados son para que él los gobierne. ujú. ¿Lo entiende o no lo entiende? Yes. Ajá. Entonces, hermano, eso es lo que hay que tratar de poner en orden. Y después que venga Jesús y juzgue a las naciones, va a atar al diablo por 1000 años, ¿verdad? Y hay 1000 años de paz, 1000 años de justicia, 1000 años de prosperidad. O sea, eso va a suceder antes del milenio, tan pronto Jesús venga a la tierra. Que eso es lo que vamos a ver ahorita. Eso sí Ah, lo bueno, vamos, lo vamos a ver después. Ah, ok, no, la eso sí semana que lo viene. vamos a ver ahorita.
Entonces, cuando Jesús viene, la pregunta es, ¿a qué viene? A instaurar su reino, porque él tiene que cumplir eso que el Mesías viene y va a poner a Israel como lo estaban esperando, como que su reino no tiene fin, que su reino es poderoso. Entonces, él viene acá y comienza su reinado de 1000 años. Eso se llama el milenio. De ahí, esto sí lo voy a explicar hoy, conforme el libro me lo pide. Hay tres corrientes. La primera es donde estamos nosotros. Bueno, yo no sé ustedes, yo creo en el milenio, ¿no? Yo tengo que respetar si usted no cree. Entonces, según esto que estamos viendo, Jesús viene a instaurar su milenio, Reinado sobre el ¿verdad? años. Su reinado de paz. Sí. Entonces, viene la otra corriente que se llama posmilenio. Son los que creen que el mundo se va a ir acomodando, se va a ir evangelizando, se va a ir cristianizando y va a llegar un punto que todo el mundo es creyente. Mira qué fe. Todo el mundo es creyente, entonces cuando todo esté bonito es que viene Jesucristo a reinar por 1000 años. Eso no tiene pata ni cabeza conforme toda la escritura. Vamos a ir todo lo contrario. Y el amileniarismo dice que eso no es verdad, que eso es simbólico. Esa es la que menos fuerza tiene, la que más se ajusta a la escritura, la que más tiene concordancia bíblica es la del El milenio. milenio. Y ahí estamos nosotros. No es algo figurado, porque tiene sentido, fíjese. Atan a Satanás, vienen los 1000 años de paz, la gente se multiplica, es lo que dice Isaías, que creo que es 65, no recuerdo, que el niño jugará con la serpiente, que el buey comerá Con pasto león. junto con el león, ¿ves? Ujú. Que el que muera de 100 años morirá más jovencito, y así, o sea, todo esto. Y después que haya todo eso de paz, porque hay esa paz, porque el diablo está atado y los demonios están sujetos, y después de 1000 años, entonces Dios lo suelta. Satanás, él sale a engañar Nuevamente todo. al mundo entero y lo consigue, yo. Sí. Lo consigue. ¿Sabe por qué lo Ujú, consigue? ¿Por qué lo engaña? Porque no son los escogidos. Porque los ujú, escogidos no pueden engañarlos, porque los escogidos los tiene Dios esculpido en la palma de su mano, dice la Biblia. Y entonces sí. cuando todos van contra nosotros, Jesús allá en Jerusalén y el pueblo santo, entonces Ujú. interviene el jefe y viene el fuego de Dios y lo consume. ¿Y qué pasa? Eso es Apocalipsis Cansa. 20. Sí. Sí. Perdón, el 19. En el 20 entra el juicio ante el gran trono blanco. Trono blanco. Ujú. Entonces, donde vi, dice Juan, que agarraron a Satanás y lo echaron Y al lo lago de lanzaron. con fuego de azufre, al falso profeta, a la bestia, al Ujú. infierno, a todo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, también fue También. lanzado al lago que arde con fuego de azufre. Y de ahí es Ujú. donde De todo la esto, según segunda Pedro, muerte. se destruye y viene Ujú. tierra nueva y Y cielo cielo nuevo nuevo. donde Yes. mora la justicia. Ahí ya no habrá más llanto, Ujú. ni más Más tristeza, dolor. ni más dolor, porque el mismo Dios nos pastoreará y enjugará toda lágrima nuestra. Y Aleluya. ahí se Amén, llegó aleluya. el asunto. ¿Ve? Yo solo espero ese Y, día. y como dice la Biblia, que según dijo Jesús, pero Jesús no lo dijo así, dice que mm, ni a una jota ni una Una tilde tilde. pasará, ¿verdad? Y se va a cumplir. Pero resulta que Que todo se va a cumplir. cuando se escribió la Biblia, se escribió en griego la parte esta, y el griego no tiene jota ni tilde. Entonces, aquí los jugaron sucio. No, ni el arameo que hablaba Jesús, ni jota ni tilde. Ni Pero tilde tampoco. fíjate, cuando uno entiende estas cosas, dice, oye, ¿verdad? Es igual, vaya a buscarle una tilde, una jota a la escritura china, una No, jota, una tilde a la escritura de los árabes.
No la tiene. No. Una J, una tilde al griego. No la tiene. Entonces, el pastor ya me echó a perder el negocio. Íbamos bien. O sea, lo que está diciendo, lo que dijo Jesús, que aún lo más pequeño de las palabras que él haya dicho, de acuerdo a su idioma, a la semántica que estaba hablando, nada por minúsculo que sea, va a faltar. Entonces, cuando lo pasamos al Hasta que todo ya sea castellano, cumplido. Ujú. que es lo más pequeño, bueno, bueno, ni una J, pues, ni una El tilde. punto, el Podría haber punto dicho ni una coma, pero es que el problema es que cuando se escribió eso no existía la coma, no existía el punto, en su no de eso, existía el punto exacto. de Ujú, admiración. Entonces, Dios mío, ujú. o sea, por eso entonces usted escucha también la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros No, sois. eso Ujú, Jesús no hablaba así tampoco, pero ujú, lo que nos están transmitiendo es la idea, lo La que en idea, ujú, verdad claro. quiso decir. Entonces, damos gracias a Dios por eso, de Él que dice que cielo y esos tierra hombres, cielo y tierra pasarán, pero hubo, mi hubo, palabra no. hubo esos hombres, porque si es por mí, hermano, quedamos rapados toditos. Esos hombres que pudieron Así es. interpretar, que pudieron aprender, que pudieron traducir, que eso fue años de estudio, eso no fue que en un mes lo hicieron. ujú, Y gracias a Años de Dios por ello, estudio. nosotros tenemos la Ujú. palabra de Dios que nos enseña y podemos Amén. reunirnos a hablar de estas cosas. Así Hoy lo es. que estamos hablando es puro de la palabra de Dios. Quizá usted dirá, pero esto no tiene ni pie ni cabeza. Lo que hemos hecho un pequeño resumen, un repaso, uniéndolo con lo que va a pasar. Fíjense, hermano, no sé si tienen tiempo para escuchar un ratico más. ujú, Viendo la broma esta de Israel con Irán, ujú, Ujú. me puse a ver y a escuchar, porque yo, ay, sí, es la que yo soy bueno para buscar, para jurungar, para escuchar, para leer, para atrás, para adelante, para el medio. Y encontré, hermano, que Irán aparece por primera vez en la Biblia con la palabra Elam. Elam, ajá, el hijo Pero después, el de nombre con Jafet que era, siempre ¿verdad? se conoció fue Persia. Y Ujú, resulta que el que le echó la mano a Israel, o sea, ya sé por qué, sabe que ay, también. el Digo. de Israel dijo, Ujú. nosotros no tenemos nada contra el pueblo de Irán, nosotros tenemos una amistad de hace de más de 2500 años. Y le Por digo, ¿dónde Ciro. este loco saca tanto tiempo? Oh, sí, mire, Ujú. Ah, yo eh, también lo vi, pastor. eh, Lo vimos el mismo. Persia fue el que ayudó con Darío. Y Darío Ciro. Ujú, Ciro, de Ciro y Persia fue Darío. el que le dio la salida a los que estaban cautivos en Babilonia. Es más, le Así dio es. el dinero para construir el el templo. templo. Ujú, Oh, qué bueno, o sea, lo ayudó. Le dijo, Sí. váyanse. Y ya Dios había dicho que voy a levantar a Ciro, mi ungido, lo llama Dios. ujú, Ungido lo ¿Verdad? llama. ujú. Y por medio de Isaías, creo que fueron 100 años antes y era de Persia. Y Sí, después, que ni siquiera. Ujú, cuando Esther se ujú. va a Persia, Eso era Persia, Altajerjes, Altajerje. ajá, Altajerje. entonces lo ayudó también. Ajá. Oh, hay cosas buenas. Después, lamentablemente, se echó a perder Persia, se juntó con quien no debía y de ahí vino la Ujú. ahora. Pero Pero yo hay, creo que todo es profético, ¿verdad, pastor? O sea, sí, que todo pero era que hay un tenía bíblico que pasaje. tenía que pasar. Sí, pero hay un pasaje en Jeremías, no me llegó ahorita, que dice que Sí. Dios va a juzgar a Persia, A pero jugar. Ujú, después lo va a levantar. O sea ujú, que Irán ujú. todavía no, ahora que va a haber Irán para rato. O sea, pues tengo que Sí, poner. pues dice que está entre, inclusive hasta en las 10 naciones, esa Y de. entonces lo que le quiero decir que todo está ahí en la Biblia, lo que pasa es que uno no lo ha encontrado o no lo ha visto o no lo ha Ujú, entendido, pero a medida que pasa el tiempo, Dios va dando iluminación de Sí, la señor. revelación. ujú, Ahorita, hermano, no hay revelación. Ya la revelación en cuanto a canon bíblico se cerró. ujú. Lo que hay ahorita es Muy iluminación bien. de la revelación. Que uno Ujú. dice, oh, como cuando usted dice, oh, ahora entendí. Eso es, Eso cuando no hace los highlights, así mismo, cuando uno Sí. marca entendí, fuiste iluminado. No es que me vino una revelación. ujú,
Sí, es que me la paso diciendo que tengo revelaciones frescas. Es una revelación fresca, pero no revelación de la Biblia. ujú, No hay. Ya el canon se ujú, cerró. Y esa gente, ujú, hermano, que pasa diciendo que el libro de no debería estar en el canon bíblico. Mire, si ujú. Dios ha querido que el libro de no estuviera, juégueselo en Ahí, pero, línea, que ahí estuviera el libro de Enoch. ujú, Pero no, Dios no. Fíjese que según la historia y el cuento, a Santiago en la primera tanda lo sacaron, sépalo. El libro de Santiago no lo aceptaron, ujú, no lo No. aceptaron. Pasaron como 50 años, 60, y en otro concilio volvieron echando ojitos y Santiago se metió por la baranda exterior y lo metieron como canon bíblico, porque era Dios metido en el asunto. Entonces, lo que está en Sí. la Biblia, eso es lo que no se debe estar impresionando que el Evangelio de María, el Evangelio de Judas, el Evangelio de ujú, Pedro, el Evangelio de tal, que la carta de Corintios que se perdió la primera, que ahora apareció, la carta de la Odisea. Mire, si Dios ha querido que la carta de la Odisea estuviera, hubiese aparecido. Si apareció la Ujú. carta de Judas, hermano, ujú, una sola hoja, solo Una papel, sola. solo, ¿entiendes? ujú, ¿Ve? Entonces, ninguna de las cartas que nombra la Biblia, como en Corintios, creo que eran cuatro cartas, creo que eran cuatro, ni siquiera tres, pero aparecieron dos. La carta de Ujú. la Odisea que dice Pablo, le dice, y esta carta leanla a los de Tesalónica y la de Tesalónica a la Odisea. Esa carta de la Odisea no aparece, no apareció, ujú, no iba en el asunto. ¿Ves? ujú, Entonces, Ah, mi apóstol, y en relación al libro de Enoch, lo que pasa es que en la carta de Judas habla él como profetizó Enoch. Entonces, por eso muy poco lo hemos aceptado dentro del canon, ¿verdad? Yo no lo acepto, porque como habla como profetizó Enoch, no dice que Enoch haya escrito un libro, sino que tuvo fíjate, la pero... visión de que veía al Señor que venía con millares de millones. Fíjate lo que se puede aceptar, porque una cosa es que cierto escrito tenga algún valor histórico, ujú, Ajá, instructivo, pedagógico, sí, ejemplo. Primera y segunda de Macabeo tienen un valor histórico muy bueno que ujú, este Flavio Josefo lo nombra. ujú. Inclusive, si uno quiere entender bien lo de la fiesta de la dedicación, Dedicación. que lo Ujú, nombra la Biblia sí, en Juan capítulo 10 versos 51 52, hay que leer o la historia o el libro de Macabeo. ¿Ves? sí, Entonces, como algo histórico, sí hay. ujú, Por lo menos la Biblia nombra, y esto está escrito en el libro de... Hay dos libros que algún día, ojalá lo encuentre para yo leerlo, que los nombran reyes y los nombran crónicas. Y eso está escrito en el libro de no sé qué cosa. de la Y sabiduría. ujú, y esto está escrito en el libro de no sé qué. Son dos libros, pero no, Dios no aprobó. Si ujú. Dios hubiese querido que esos libros Ahí estuvieran. estuvieron. ¿Cuántos libros de Apocalipsis no hay? Hay unos cuantos. De Evangelio hay como 10 12 conocidos. ¿Entiendes? Epístolas hay cualquier cantidad, pero ninguno Ujú. de esos está porque Dios no quiso y el canon se cerró. Así que te puedes tomar una referencia históricamente, como dice el libro de Macabeo. Mira, algo así que dice, no, porque fíjate qué es lo que hace Judas cuando habla de no séptimo, como profetizó en no O séptimo profetizó. desde Adán, sí. Sí. Nada, él no está recomendando el libro de no. Como que alguien No. dio una profecía y ya Ujú, está. ¿Ves? ujú. Entonces no, por eso es que no entra. Y hay gente que se mata leyendo el libro de no. Y yo lo leí una vez y ya está, no te vuelvo a leer. ¿Entiendes? Porque si Dios ha querido que yo lo lea y lo lea y lo lea como leo la demás de la Biblia, estuviera en el canon bíblico. Pero no está. Entonces nos entusiasmamos porque no habla de siete cielos, échale lápiz. Pablo habla de tres. Sí, Y él habla de siete. Nada, ese fue más habla lejos, de Pablo, siete. pues. Se Sí, subió. ¿Ves? Entonces, yo voy a ponerme a hablar de siete cuando el canon cerrado de la Biblia habla de tres. de tres. Entonces, ahí es el problema que
gente quiere, porque suena muy wow, y lo extraterrestre, y que vio desde arriba y vio el aura austral de no sé qué cosa. Oye, suena profundísimo, y los gigantes, y que vinieron, y Dios mío, ¿vale? Pero no, una sola vez y ya hasta ni me acuerdo muy bien, porque yo quiero leer la Biblia, que es lo que la palabra me da bendiciones, promesa, por leerla, aplicarla y vivirla. Entonces, bueno, mis hermanos, si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿no? De que usted va a escuchar cosas raras, extrañas, locas, y a medida que pasa el tiempo, más loca se va a ver. Sí, Sí. sí. Entonces, cuando tú vas con algo cierto, que la Biblia te lo explica, que esto no es rapto, que esto no, las 10 vírgenes no son, no es de rapto, que esto es venida, te ven a ti feo. No, que la Biblia habla de que si Dios no nos ha tocado el corazón, nadie acepta a Cristo, porque todos Ujú. estábamos muertos. No lo quieren aceptar. No ¿Ves? lo quieren aceptar. Y entonces uno se queda. Entonces viene este entaconado y sí lo Con el parto y aceptan. los tacones. Ajá, entonces va a tener que buscar los míos porque eh, hay una maldición del mismo diablo. Que Dios nos ayude. Bueno, yo seguiré buscando de aprender de la Biblia para mí. El que quiera Amén. que yo le enseñe, pues yo le enseño. Donde X parte, donde yo vaya a cualquier sitio, yo voy a respetar. Yo voy a respetar porque no me gustaría que alguien viniera a mi casa y me dijera ese color no me gusta, esos muebles no están así, ¿entiendes? Por ahí mismo da la vuelta y coja camino. Entonces, de donde yo voy, donde vaya, a cualquier sitio, yo voy a respetar. Pero eso sí, a mí no me lo monten. A mí no me lo monten porque no es así. Ahora, si está en la Biblia, no digo, yo mismo pido, móntame lo que eso es bíblico, eso está acá. Bueno, mis hermanos, preguntas, comentarios. Vamos a Excelente. ver. Bueno, mis Pues hermanos, paz, salud y bendiciones para todos. Déjame quitar aquí la. bendiciones La para grabación. todos. Bendiciones.